Un dicho en Colombia y en países latinoamericanos circula el dicho de tienes mucho cuento. Es que tienes mucho cuento. Bueno, pero en el hecho de la imaginación, del poder imaginativo y creativo del lenguaje, en eso no hay mucho problema. El que una persona sea más o menos charlatana pasa en las mejores familias. Pero el problema es lo que te crees, el cuento que te crees, el cuento que recibes. Y de eso vamos a estar hablando, qué es lo que ha recibido, qué es lo que está recibiendo Latinoamérica, y en este caso concreto Colombia, porque me la conozco bastante bien. La carga política del cuento colombiano. De lo que vamos a hablar no es el cuento colombiano propiamente dicho, sino, como digo, lo que recibe el pueblo colombiano, el cuento que se cree, de fuera, ¿verdad? Es un cuento que circula de fuera y que ellos hacen suyo. No es que sea el cuento colombiano, porque el cuento colombiano es precioso, preciosista, como por ejemplo en Isaac y en Gabriel García Márquez, con el realismo mágico, los relatos. Entonces no es el cuento colombiano, sino lo que recibe Colombia, el cuento que se cree y hace suyo, ¿verdad? Entonces, primera pregunta, ¿quién hace el cuento? ¿Quién hace el cuento? Los blancos. Los blancos. Ahora vamos a ver quién exactamente. La película del El progreso del peregrino, la película que es de dibujitos animados, la hace Robert Fernández, ¿verdad? Y en esa película, en esos dibujitos animados, se ponen de relieve elementos que ya circulaban en la cultura popular colombiana. ¿Cuáles son esos elementos? Que si te remontas, sin duda, y ahora lo vamos a ver con el autor de la novela, pues te lleva al colonialismo. Lo que circulaba ya en la cultura popular es el andariego, el andante, que incluía piedras en la mochila para acercarse a su lugar. A medida que se acercaba a un lugar, iba cargándose de piedras en la mochila. Primero, esto es un proceso lógico nulo totalmente en el relato, en el cuento, en la historia que te quieren vender, en el cuento que te están contando. El proceso lógico aquí es nulo. ¿Por qué? Porque nadie se carga para caminar, sino que intenta aligerar peso, ¿verdad? Esto es una máxima de la lógica. De la lógica, vamos. Ahora, ¿cuál es la enseñanza moral del relato del progreso del peregrino? La enseñanza moral es que no debes cargar tu vida con recuerdos, que es lo que es de verdad las piedras en el camino con las cuales se carga Christian, haciendo alusión al cristiano, ¿verdad? Entonces, el cristiano, Christian, fíjense la carga política. El cristiano, Christian, no puede añadirse piedras en el camino que son recuerdos desagradables. Debe desprenderse de todo recuerdo desagradable. El cristiano, que quiere apreciarse de cristiano. Entonces, ¿cuál es la carga política resultante de esta enseñanza moral? Que los blancos autores del cuento, Robert Fernández y, aquí va, John Bunyan, que es de 1678, un inglés colonialista, de la literatura colonialista. En ese momento medio mundo era de Inglaterra y el otro medio de España prácticamente, y responde a que esa novela, El progreso del peregrino, que luego adaptó en los dibujitos animados Robert Fernández, era una literatura colonialista. Por eso les interesaba la elaboración de ese cuento, y más que la elaboración del cuento, que hubiera nativos que se creyeran el cuento que les estaban contando. Entonces, la carga política es que los blancos autores del cuento aseguran que los males que les hacen a los negros, a los indios, a los cristianos, ¿verdad?, no sean recordados.
los blancos autores de estos cuentos aseguran que los males que les van haciendo, las maldades que les van haciendo, las malas gobernanzas, las malas praxis que les van haciendo a los negros, a los indios, a los cristianos, pues no los van a recordar, porque al fin y al cabo el recuerdo no lo pueden añadir en la mochila, tienen que desprenderse del recuerdo, ¿verdad? Esa es la carga política de la historia que les están contando. Entonces se garantizan esos autores blancos que los males que les hacen a los negros y a los indios no sean recordados por los negros y por los indios. Entonces ya el negro se despoja de la piedra de su recuerdo y el indio se despojan de la piedra de su recuerdo. Entonces, ¿qué le queda ya al blanco? El blanco aumenta su cantera de piedras, sus montañas de piedra, su cantera de esclavos que les hacen piedras, les traen recuerdos para construir historias, para construir cuentos, mentiras, chantajes emocionales. Entonces, estamos hablando del cuento como charlatanería. Eso que hacen esos autores blancos, esto, por ejemplo, esta obra literaria de John Bunyan, es literatura colonialista, dícese charlatanería, cuento, que conviene que se crean los nativos para colonizarlos. Eso es literatura charlatanería, no llega ni al nivel de literatura. Ahora, hay un cuento que es una literatura pulida, como hemos mencionado en las obras de Isaac, obra preciosista, y Gabriel García Márquez. Entonces, El progreso del peregrino toma de la novela del pastor que era predicador John Bunyan en la mera época colonialista. Entonces, el discurso de los predicadores, claro, tenía que ser exactamente ese. Despojar al nativo del recuerdo para que no se acordara de las tropelías y maldades que les estaban haciendo los colonialistas. Y hasta aquí, si lo han entendido, pues simpatizarán conmigo y le darán like, ¿verdad? Porque estamos descubriendo áreas e historias que nos van a enriquecer si nos percatamos de lo que se cuece, ¿verdad? Y así, pues, los tengamos ya calados y de qué manera llegan a los países y cómo quieren parasitar, ¿verdad? Shalom, shalom, besos y abrazos.